Shalom Alejem, bienvenidos. Shalom Alejem. Hubo un cambio de configuración no esperada y por eso no se escuchaba. ¿Ahora me están escuchando? ¿Están escuchando bien? No muy fuerte, no muy despacio. Shalom Alejem, bienvenidos todos, buena semana. Vamos a comenzar con la primera letra. Antes de comenzar con la primera letra vamos a recordar entonces todos los tripletes que habíamos estudiado en la primera clase, en las 3 primeras clases introductorias. Y todos estos aspectos van a ser recordados en cada una y una de las letras, pero en especial todas las letras van a ser recordadas por 2 de estos tripletes en especial. Por un lado, la forma, el nombre y el número, que son los 3 tópicos básicos de cada letra, por lo menos en este curso, y a su vez cada uno de estos 3 tópicos tienen dentro de sí mundos, almas y divinidad. Todo esto ya lo estudiamos en la clase anterior. ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver aplicado a cada una de las letras en particular. ¿Ok? Entonces, para recordar un minuto, mundos, almas y divinidad son los 3 niveles generales en que todo se divide de acuerdo con el Baal Shem Tov, que es, dicho en otras palabras, lo que decía el Arisa, lo que dice el Zohar, lo que dice la Torah. Está Dios, está la creación y están las almas que Akadosh Baruj Hu mandó a este mundo para hacer el trabajo. ¿Cómo se crea? A través de las letras. Akadosh Baruj Hu habló y todo fue creado. Con otras letras forman palabras
Esas palabras forman frases, párrafos, libros, ¿sí? Y entonces esas letras, palabras, tienen un significado interior, que es lo que se llama la luz que está por encima de ellas. Entonces, cada uno de estos aspectos, la forma, el nombre y el número, vamos a ver cómo se expresan y cómo se manifiestan y cuál es su raíz en cada uno de estos tres niveles. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos con la letra Aleph. Como acabamos de ver, vamos a volver a poner esto que estamos viendo aquí, como ustedes saben, lo tienen en el material de estudio, aquí en el curso. Ya no, este material ya no lo vamos poniendo más en la web, porque es exclusivo para las personas que participan del curso. En total son como unas 40 personas, que algunas asisten en forma directa, otras vienen, ven la clase en forma grabada. Así que a todos ustedes que están aquí o que van a estar luego, les damos nuestra bendición de un año bueno y dulce, que sean inscritos y sellados con las letras de la vida de Srat Hashem. Vamos a poner la tzedakah para que todo esto se cumpla. La tzedakah salva de la muerte, grande es la tzedakah que trae la redención. Ya está muy avanzado el libro, estamos trabajando a todo vapor. Como ustedes ven, la Aleph entonces está formada a su vez por tres letras. Una Yud en la parte superior, una Yud en la parte inferior, una a la derecha, otra a la izquierda, y una letra Vav en diagonal, que representan las aguas inferiores, las aguas superiores, y el firmamento que está entre ellas. Esto lo trajo entonces Rabbi Ishak Luria, el Arizal, el querido Arizal de bendita memoria, que recibió todas estas revelaciones a través de su maestro que lo venía a visitar y le enseñaba, y por supuesto de todo su estudio de la Gemara, de la Torah escrita, de la Torah oral, la Salahot, el cumplimiento estricto de todas las mitzvot. Entonces, cuando Dios creó el mundo, creó los cielos y la tierra. Entonces, en los cielos hay aguas y en la tierra también hay agua. Y eso está separado por un firmamento. En Gematria, si ustedes ven, por supuesto la Aleph es 1, como vamos a ver luego, y si tenemos una Yud y otra Yud suman 20, y una Vav en el medio, cuya Gematria es 6, así que la letra Aleph habla en sí misma del nombre de Dios, de Gematria 26, de 4 letras, Yud Kei Vav Kei. Uno de los detalles de la letra Aleph es que nosotros vivimos en el exilio hasta ahora, y en el hebreo exilio se dice Golá. Golá quiere decir exilio en hebreo, y redención se dice Geula. ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? La letra Aleph. La letra Aleph, cuando introducimos a Aleph, que representa al dueño del mundo, al creador del universo, dentro del exilio,
El exilio es ese mundo material en que el alma baja y se exilia para hacer su tarea. Cuando las almas bajan y traen a Kadosh Baruj Hu dentro del mundo material, se hace la unión de divinidad, almas y mundo y se transforma en Geula, en redención. El agua es mencionada por primera vez en la Torá en el relato del primer día de la creación. Y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas, y en ese momento las aguas superiores e inferiores no se podían distinguir. Ese estado es llamado agua en el agua. Y en el segundo día de la creación Dios separó las aguas, extendiendo el firmamento entre ellas. Lo que acabamos de explicar está escrito también en el Pardes Rimonim de Rabbi Moshe Cordovero, en los libros del Zohar, por supuesto en los libros de Hasidut, del Sefer HaMamarim. Y hay un detalle que en los tefilim que usa el hombre judío para rezar todas las mañanas, allí están escritos 4 parshiot, 4 estrofas del Shema Israel, de la salida de Egipto, etcétera, etcétera. Allí, en los tefilim, la yud inferior se parece más a una dalet invertida que una yud. Así es como está escrito en Shulchan Aruch, que se debe escribir. Entonces, aquí está, como ustedes lo ven aquí, la Aleph no está exactamente igual que como la Yud superior, sino que es como, si ustedes ponen un poco de imaginación. Y esta Dalet invertida, no lo tratamos aquí porque no es el motivo, pero así como hay agua allí arriba, en los cielos, y está la luz infinita de Dios, por eso Shamaim es Maim y Yesh, Sham, Maim, allí hay agua. Abajo están los 4 Yesodot, los 4 elementos, representados por la letra Dalet. ¿Sí? Entonces, la Dalet es tierra, agua, aire y fuego, de abajo para arriba. Entonces, como ustedes ven, cada letra, cada punto, cada detalle que hay en la Torá tiene diferentes significados y kavanot, intenciones. El verdadero escriba no es simplemente uno que copia la forma de las letras, sino es aquel que sabe todo esto que estamos explicando aquí, todas estas intenciones con las cuales hay que escribir los tefilim. Muy bien, estamos entonces diciendo que el agua se menciona por primera vez en la Torá en el relato del primer día de la creación, donde dice: y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas. Eso lo pueden ver en Génesis, en el capítulo 1, el segundo verso. Y en ese momento las aguas superiores e inferiores eran indistinguibles, era todo uno. Agua en el agua, como dice el Talmud Yerushalmi. En el segundo día de la creación, como es escrito también en Génesis, 4 versos más adelante, Dios separó las 2 aguas, extendiendo entre ellas el firmamento. En el servicio espiritual de las almas, de acuerdo con el superior,
es agua de regocijo. Es la experiencia de estar cercano a Dios, de estar junto a su presencia, a la presencia del Creador, mientras que el agua inferior se llama Meridim, aguas de amargura, Mei Merirut. Así explica el Admira Zaken, el primer rebe de Chabad, en el Parashat Vayera, y así en Rashi y otros comentaristas. Entonces, la yud superior es la experiencia de estar cercano a Dios, y la yud inferior es la experiencia de estar alejado de Dios. En la filosofía judía, las dos propiedades intrínsecas del agua, ¿cuáles son? Húmedo y frío. Habíamos dicho que hay 4 elementos básicos. De los 4 elementos hay 2 características: húmedo y seco, frío y cálido. Entonces, si combinamos estas 2 características, vamos a ver que nos dan 4 posibilidades, que son cada una de los elementos. Por supuesto, el fuego es cálido y seco, la tierra es fría y seca, el aire es cálido y húmedo, y el agua es frío y húmedo. ¿Ok? Entonces, el agua superior es húmeda, sintiendo la unicidad con la exaltación de Dios, mientras que el agua inferior es fría, sintiendo la separación y la frustración al enfrentar la inherente humildad y sumisión del hombre. ¿Sí? Entonces, por supuesto, ambas son húmedas y frías, pero la característica que gobierna a una de las otras es que una es húmeda y otra es fría. ¿Por qué? Porque el aspecto de húmedo que tiene que ver con el agua es la característica de que moja, de que desciende, que impregna toda la realidad y da vida. En cambio, el agua de abajo tiene más características de frío más que húmedo, porque apaga un poco el fuego de unirse a Dios, y por eso es la raíz de todas el agua es la raíz de todos los deseos. Entonces, cuando uno tiene deseos materiales, en realidad tiene frialdad por Akadosh Baruj Hu, y brotan, crecen, germinan todas las pasiones. Entonces, esta separación, la frustración, al experimentar la inherente humildad y sumisión del hombre, es lo que caracteriza el contacto de esta Dalet o de esta Yud inferior. Entonces, como vemos, aparentemente son la misma letra, pero de acuerdo a la posición en que están, tienen distintas características. Entonces, uno puede meditar sobre la misma letra, pero si uno lo toma en su característica espiritual o en su característica material, tiene distinta meditación, tiene distinta intención. El servicio divino, como le enseña el Hasidismo, enfatiza que en efecto la conciencia primaria de ambas aguas es el sentido de divinidad, cada una desde su propia perspectiva. Entonces, la perspectiva del agua superior, hay una mayor exaltación de Dios, se glorifica a Dios, hay mayor unicidad de todo en su ser absoluto. La exaltación a Dios, que es, si uno lo compara con los deseos materiales, ¿qué son los deseos y los anhelos materiales? En realidad deseos de diversión, de satisfacer las pasiones, satisfacer el placer.
Eso desde el punto de vista material. Y por supuesto espiritual también existe. Eso es algo que hablamos muchas veces, se llama Shashuim Atmim. Shashua es aquello con lo que se divierte uno. Pero no para perder el tiempo, sino aquello con lo que uno se entretiene para tener placer. Aquello que uno toma entre sus manos y no solamente hace cosas automáticas, sino con eso crea. Por ejemplo, los yashuim son los juguetes que uno le compra a un niño. Y los juguetes de un niño, cuando uno los ve, pueden ser lindos, pero el chico cuando ve eso que le regalaron, de repente dentro de él se empiezan a crear fantasías. Que en un hombre grande ya eso no se produce, pero mantener esa humildad, mantener la sinceridad, lo que llama tmimut, esa palabra que tanto también tratamos de inculcar, de ir con honestidad, con sinceridad, con inocencia, esa es la palabra, hace que esos deseos que nosotros conocemos como seres humanos, en la divinidad, se llaman Shashuim Atzmin. Es con lo que Dios quiere divertirse y el motivo por el cual Dios creó el mundo. ¿Sí? Entonces por eso nos mandó a nosotros, para que creemos un ámbito donde Él se pueda divertir. ¿Sí? Esa sería la forma más profunda y más cierta de por qué Dios creó el mundo. Dios quiso un lugar donde divertirse. Entonces, en hebreo se dice Shashuim Atzmim. Yo ahora se los voy a copiar. Por supuesto, cuando tengan el libro, todo esto va a estar en las notas al pie, que yo no se las quise poner todavía para no confundirlos demasiado. Un momento, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, para los que quieran saber cómo se escribe esto, se llama Shashuim Atzmin. Y si uno quiere saber qué siente Satsuim, que Shashuim. Shashua es la diversión que un chico tiene con el juguete, por eso les decía. ¿Ok? Shashua es lo que se siente cuando uno juega con un juguete. Entonces, eso es lo que se llama regocijo. Y es lo que se llama las aguas superiores, que sería exaltación a Dios, pero el concepto es este que les acabo de dar. Entonces, esa es la idea que uno tiene que tener cuando se ocupa de la Torah. Cuando uno busca las gematrias, cuando busca el objetivo, aparte de aprender y aparte de cumplir las mitzvot, la Torah tiene que ser para uno la máxima diversión. Exacto, puede ser un instrumento musical, puede ser todas las cosas que uno utiliza y con eso juega. Shashuim Atzmim. O sea, hay que sublimarlo esto que estoy explicando ahora, para saber lo que es exactamente lo que sucede allí arriba y lo que pasa con Dios. Y todo lo que vemos nosotros acá abajo son nada más que parábolas, como decimos siempre.
desde el punto de vista de las aguas inferiores, cuanto más exaltación a Dios, uno siente mayor separación existencial entre la realidad de Dios y la realidad del hombre, y de ahí que surja en la persona, cuando se enfrenta a esto, la humildad y la sumisión frente a Dios. El Talmud entonces nos cuenta acerca de de 4 sabios que entraron al Pardes, ese místico huerto de elevación espiritual alcanzado únicamente por medio de intensa meditación y contemplaciones cabalísticas. De los 4, el más grande era Rabbi Akiva. Y como explicamos en otras ocasiones en nuestras clases de Kabbalah, le dijo a sus compañeros que cuando lleguen allí arriba, al lugar donde estaba la piedra de mármol pura, no digan agua, agua, porque está dicho, aquel que habla con mentiras no podrá pararse ante mis ojos. No vamos a entrar en profundidad qué significa esto del mármol puro. Mármol en hebreo es shaish, y representa de Dios, tal como Shlomo Amelech lo presenta en Shir HaShirim, Shokaim, Amudei Shaish, sus muslos son como columnas de mármol, y por supuesto el mármol representa la pureza. Entonces cuando llegan a ese lugar de la piedra del mármol puro, que allí es donde se unen las aguas superiores e inferiores, allí es todo uno, no hay agua inferior y agua superior. Ese lugar está por encima todavía de las aguas superiores. Porque de todas maneras las aguas superiores fue después de la creación, ¿no es cierto? Son espirituales. Pero allí arriba, donde hay solo una agua, no hay diferencia entre superior e inferior. De la misma manera que para Dios no hay diferencia entre lo oculto y lo revelado. Para nosotros hay diferencia. Incluso para las criaturas espirituales hay diferencia. Para ellos hay revelado y no pueden ver las cosas ocultas. Pero para Dios no. Para Dios todo es virtual. Como explica el Hasidut, la contracción, el ocultamiento es virtual. Entonces en ese lugar está la paradoja en que lo que nosotros llamamos la Vav que separa, de repente, y viendo la misma letra, podemos ver que en realidad la Vav no es algo que separa, sino que en realidad es algo que une. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese lugar de la piedra de mármol puro, donde está la verdad del poder divino para conciliar las paradojas al mismo tiempo. Por eso la Aleph es llamada la paradoja de las paradojas, que es esa exaltación a Dios, que por un lado el hombre se siente tan lejos de Dios, y sin embargo está al lado, está próximo, como dice el Tania, Kikarobe y leja davar meot befija ubirabjala soto, porque está tan cerca esta cosa, está tan cerca, cuando habla de la Torah en este caso, pero la Torah es la voluntad divina, entonces se refiere a todo lo que sea divino, todo lo que es Dios.
en tu boca y en tu corazón para hacerla. Entonces, nuevamente, este distanciamiento es algo virtual, como decimos siempre, como el padre que se esconde para que el hijo lo busque. Está al lado, pero el hijo siente que no está al lado. Entonces, también es conocida la historia del Talmud, que nos cuenta el Midrash, que la Torá comienza con la letra Bet. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así es como está escrito al principio de la Torá. Pero en los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos sería como la segunda creación, cuando Dios envió la Torá al pueblo de Israel para hacer la rectificación del mundo, a través de las almas que bajaron en ese momento pertenecientes al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, que son la revelación divina, comienzan con la letra Aleph, de Anojí. Anojí, que significa yo soy Dios, tu Dios, quien te ha sacado de la tierra de Egipto, afuera de la casa de esclavitud. Entonces, el Midrash afirma que la realidad superior ha sido apartada de la realidad inferior, porque Dios había decretado que ni la realidad superior descendiera ni inferior ascendiera. Eso es eso representa la Bet, como vamos a ver la semana que viene. La Bet, como es 2, significa separación, en cierto sentido. Entonces, Dios creó 2 veces el mundo. Y al crearlo de tal manera que pueda existir, decretó que lo espiritual no iba a bajar a lo material y lo material no iba a bajar a lo espiritual. Eso pasó con el pecado de Adán Arishon, en que Dios reestructuró toda la creación y separó, lo que se ha dicho que en el Mamar Bati Legani del Rebbe Rayat, el Rebbe anterior, que con el pecado del primer hombre la presencia divina se elevó, se fue, mejor dicho, se escapó al primer cielo, y así 7 al séptimo cielo, por los pecados de cada generación. Después, a partir de Abraham, Isaac, Jacob y todos los tzadikim hasta la entrega de la Torá, fueron bajando y la entrega de la Torá volvió a bajar. ¿Sí? Entonces, allí los mundos superiores se volvieron a juntar con los mundos inferiores. Y ese es el secreto de la letra Aleph del primer mandamiento, que es la primera letra que está escrita en las tablas que le dieron a Moshe allí arriba. Por eso está dicho que Dios, cuando entregó la Torá, primero dijo todo con un solo sonido, y las almas se escaparon. Después dijo el primer mandamiento, que es este, Anojí Hashem Elokeja, etc., y las almas se volvieron a escapar y Dios los tuvo que resucitar de nuevo. Luego dijo el segundo mandamiento, Loye Leja, no vas a tener ante ti dioses ajenos, y se volvieron a escapar. Entonces las almas el pueblo judío le dijo a Moshe, no, ve tú y tráenos la Torá. Entonces esta revelación de la unión de las aguas superiores e inferiores era tan fuerte que Adán Arishon no lo pudo soportar y pecó. Y el pueblo judío, cuando se le reveló nuevamente, su alma se elevaba tanto de lo que se llama justamente Shashuim Atzmiim, esa exaltación tan tremenda que el alma se iba y se morían. Entonces tuvieron que volver a hacer todo el proceso y que Moshe les venga a explicar la Torah. El Midrash afirma que la realidad superior ha sido apartada de la realidad inferior porque Dios había decretado que ni la realidad superior descendía ni inferior. La entrega de la Torah, Dios anuló su decreto. Él mismo fue el primero en descender, o sea, Dios, Moisés y Dios bajó sobre el monte Sinaí,
Por otro lado, la realidad inferior ascendió y Moisés se acercó a la nube. La unión de la realidad superior, la yud de arriba con la realidad inferior, la luz de abajo por intermedio de la conexión de la Bab, que es la Torah, es el secreto fundamental de la letra Aleph, etcétera, etcétera. Como ven, hay un montón de cosas que nosotros estudiamos constantemente y que se vienen a presentar de nuevo en cada una de las letras. Por eso este curso se llama curso Aleph. Después vamos a hacer otro curso donde vamos a ir tomando cada una de las letras en particular y vamos a hacer varias clases. Porque evidentemente una sola clase por cada letra no nos va a alcanzar. Este material ya lo tienen ustedes. Lo pueden bajar de Wizik entrando a su cuenta. En el curso ya está subido y lo pueden descargar en PDF. Y esto es parte del libro que va a salir al final, que ustedes van a recibir gratis también. Y que el libro va a contener mucho más material que esto. ¿Ok? Aquellos que tienen problemas para acceder, también están las primeras clases en PDF, toda la introducción. Entonces vamos a acelerar un poco, después ustedes lo leen esto, yo les voy a dar las indicaciones y vamos a pasar de lleno a la meditación en estas 9 categorías. Entonces habíamos dicho que cada letra tiene su forma, tiene su nombre y tiene su número. Entonces, dentro de los mundos, la forma de las letras tiene su forma de manifestarse en cada uno de estos 3 niveles. Como decíamos al principio de la clase y explicamos en las clases primeras. La forma con respecto a los mundos representa lo que dijimos antes, las aguas superiores e inferiores y el firmamento entre ellas. Con respecto al mundo tal como es, está la atmósfera superior, la atmósfera inferior, el océano, el agua subterránea, ondas de energía, la atmósfera, el cielo, etcétera, etcétera. Esto es lo que representan las aguas superiores e inferiores en el mundo, ¿no? Hay aguas que están en el cielo, hay aguas que están en el océano, subterráneas. En el cuerpo humano está el sistema respiratorio, el diafragma y el sistema digestivo. El líquido cerebroespinal, la membrana, la humedad del cerebro. ¿Sí? Dentro del sistema respiratorio entonces también hay toda una humedad. El diafragma se para y debajo está el sistema digestivo. Entonces esta es la forma en que se manifiesta en el cuerpo humano la letra Aleph. La yud superior es el sistema respiratorio, el diafragma es la Bab y el sistema digestivo son las aguas inferiores. Y así en cada uno de los sistemas, estos son ejemplos. Entonces en el sistema nervioso está el líquido cerebroespinal, que es ese líquido que va corriendo por adentro del conducto cefalorraquídeo. Está la membrana que separa a todo el sistema nervioso y está el líquido y está la humedad que está dentro del cerebro mismo. Muy bien. Los pulmones no es aire. Los pulmones tienen, dentro de la masa del pulmón, tienen pequeños alvéolos por donde entra el aire. Pero el pulmón, la masa del pulmón, no es aire. ¿Ok? Es lo mismo que el intestino. El intestino tiene todo un conducto que empieza en la boca y termina en el recto. Pero está dicho que todo eso no es parte del organismo mismo. El organismo, nosotros somos como un tubo, que tiene una parte exterior y una parte interior, y nosotros ¿quiénes somos? Somos esa parte de materia que forma el tubo. Pero el aire que está en el medio y el aire que está afuera no es el tubo. Lo mismo pasa con los pulmones.
Los pulmones en realidad son materia que tienen agua, y esa agua sirve como intermediario para que el oxígeno se disuelva allí y pueda penetrar a la sangre. Pero todo el tiempo que el oxígeno está dentro del aire, dentro del alvéolo, eso pertenece al mundo exterior todavía. ¿Ok? Muy bien. Mundos. Entonces, dentro de los mundos se puede ver a nivel macro, micro, lo que son las aguas. Dentro de las almas, ¿qué significa el agua en el alma? En el alma divina, ¿sí? Que está dentro del cuerpo, sintiéndose cercano o distante de Dios con el cumplimiento de Torah y Mitzvot, balanceando estas emociones. ¿Sí? El agua es la fuente de todas las emociones. Entonces uno se siente, es un sentimiento, es algo emocional, sentirse cercano, alejado de Dios, porque objetivamente, como dijimos antes, uno está dentro de Dios. El lamento está incrustado en un lado de mi corazón, mientras el gozo lo está del otro lado de mi corazón. ¿Sí? Se ha dicho que el lado derecho del corazón, donde está el alma divina, goza el lado izquierdo goza de donde está el alma animal, goza de las cosas de este mundo, y el lado derecho, que es el alma, sufre porque siente que está alejado de Dios. El hombre en perfecta unidad con la voluntad infinita de Dios. Entonces, el agua, en general, representa la unión del hombre con su alma. Divinidad. Luz trascendente e inmanente con la contracción y la impresión entre ellas. Cuando estudiamos el Arizal hablamos de lo que es el Tzimtzum y el Reshimu. Entonces, lo que nosotros conocemos como agua, en la divinidad es luz. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del flujo de vida en general, eso se ve en todos los niveles, no solamente en el agua y en el aire, sino en todas las cosas. Todos tienen un influjo de vida que Dios les da. En algunos está más evidente, en otros está menos evidente. Pero por ejemplo, para que el fuego exista, tiene que haber esa vitalidad que Dios le da, si no tampoco existiría. Pero en general, cuando uno habla de vitalidad, así como en el mundo, para que crezcan las cosas tiene que haber agua, cuando no hay agua está seco y está estéril. En el mundo, en general, cuando uno habla de vida, habla más que de aire, habla de agua. ¿Sí? La mayor parte de las cosas que hay en este mundo vivas no viven del aire, como nosotros lo conocemos, porque la mayor parte de la vida está abajo del agua. ¿Sabían eso, no? Incluso dentro de las criaturas que nosotros conocemos, nosotros mismos estamos hechos de agua. Nosotros somos agua y tenemos toda una piel, que son en realidad, esa piel son todas células muertas, que nos separan del aire. Y lo que está vivo está dentro de nosotros, sumergido completamente en agua. Exactamente. Bueno, esa es una idea de lo que es la letra Aleph como forma, ¿sí? Lo que es la división de la Yud superior y inferior y la Vav. Con respecto al nombre, Aleph también significa way, Elef es 1000, también enseñar y maestro. El Aleph que representa al way, al shore, en inglés se dice ox, ¿no? Es muy parecido al Aleph. Gran parte de la realidad física, al nivel más bajo del alma,
el alma animal. Entonces, el agua dentro como animal representa o mejor dicho, el nombre Aleph representa dentro de los mundos al nivel más bajo, que es el alma animal. Mil representa la multiplicidad en la creación, como dicen las mil montañas que pasadas por el buey, y representa también el yugo del buey, doblegándose 1000 veces y retornando a la unidad. Esa es la Aleph. También cuando nosotros nombramos los años, cuando el año 1000 lo ponemos como una Aleph, ¿sí? Entonces la Aleph quiere decir uno y también quiere decir Elef, que es 1000. Dentro de las almas, Elef tiene que ver con enseñar. Te enseñaré sabiduría, la raíz del alma se deriva de la sabiduría de Dios. Por eso está dicho Aleph Jochma. En hebreo hay una palabra que se llama Ulpena. Ulpena se aplica sobre todo para las escuelas de mujeres. Entonces esta es y cuando uno viene hacia Aliyá, a la tierra de Israel, lo primero que hace es mandarlo al Ulpan. Ulpan entonces sería que nos empiezan a enseñar la Aleph. Como ustedes ven, deriva de la raíz Aleph Lamed Pei. Entonces Aleph Jochma. Lo primero de todo es la Jochma. Entonces las almas, a través de la sabiduría, que es esa revelación inicial del inconsciente, del Ratzón, es la percepción directa de la verdad divina, que es ser nada, porque la cualidad del Jochma que es el Bitul. Y el nombre Aleph, dentro de la divinidad, que es Maestro del Universo, Alufo Shelolam, se dice en hebreo. Entonces Alufo es el primero, más que maestro sería el general, sería la cabeza de todas las cosas. El Dios uno revelándose a través de la prioridad de la creación. ¿Ok? Entonces, todo el tiempo estamos hablando de cosas muy paradójicas. Y esa es la letra Aleph. Entonces, el número 1 de mundos, como la letra Aleph en números, primero que todo, los números naturales. Entonces, 1 es el primero y representa la primera categoría de los números, que son los números naturales. El comienzo del proceso en la naturaleza y la secuencia de eventos de este mundo. Todas las cosas comienzan de una causa y luego esa causa tiene distintas consecuencias. ¿Ok? Ese 1 se divide en 2. Entonces el 1 como número también es el origen de todas las cosas, el origen matemático. Entonces cuando uno cuenta algo, está contando siempre fracciones de 1, porque por ejemplo si yo tengo 10, sería 10 sobre 1, 10 unidades. Y también filosóficamente, ¿qué representa el mundo? Que es, uno cuenta algo. O sea, cuando uno, como decíamos recién, causa y consecuencia, en nuestro mundo siempre la causa también es algo que existe. ¿Sí? Entonces ese 1 que se deriva en 2, siempre es algo a partir de algo. En cambio en las almas,
representa una nación en la tierra, o sea, las almas del pueblo de Israel, unidad orgánica de todas las almas judías. Entonces, no solamente la nación es una entre todas las naciones, sino que además todas las almas de cada uno de los componentes del pueblo de Israel son uno, aunque aparenten ser diferentes entidades. Y entonces, cuando uno habla de almas, el alma por supuesto es algo, pero que viene de la nada, porque el alma viene de la nada absoluta de Dios. Entonces ahora, cuando tratamos de ver ese uno que aparece de la nada en las almas, la divinidad se refiere a Dios, que Dios es la causa y la consecuencia y todo. Entonces, eso es lo que significa Dios es uno, la unicidad absoluta de Dios. No hay otro aparte de Él, uno individual y único, uno. Entonces, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se hacen cuentas allá en la divinidad? La nada a partir de algo. ¿Sí? Entonces Dios crea las almas, algo a partir de la nada. Y el tzadik en este mundo, cuando se acerca a la divinidad, proclama la unicidad de Dios y hace que ese algo, ese mundo que existe material, se transforme en nada. Muy bien. Entonces, qué cosa rara que se escribió acá, ¿no? Esto estaba escrito en hebreo y cuando se traspasó al PDF se puso en letras castellanas, pero no están leyendo algo raro, ¿eh? Parece como latino, no sé qué, pero no, son palabras en hebreo. Ah, está al revés, que corresponde a un... Wow, ¿qué significará esto? Y que corresponde a ver, déjame un segundito que me fijo en el hebreo, qué es lo que dice. Después lo vamos a corregir para que ustedes lo tengan bien en el original. Eh, cosa rara. Bueno, a veces no tiene demasiada importancia, no vamos a detenernos en este asunto, ¿no? A ver, hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, no sé qué significa. Ah, a nuestra imagen, claro. Bueno, no sé por qué apareció al revés, pero no importa. Entonces, el nombre Adam, que empieza con Aleph, también tiene que ver con un nombre a imagen y semejanza, donde Adam es Aleph y Dam. Se ve que cuando lo escribí en hebreo, también eso se transformó al hebreo y se dio vuelta, bueno, no importa. Entonces, la palabra Dam, aparte de significar sangre, también es la raíz de la palabra Domé, que significa semejante. A nivel de los mundos letales es la paradoja del hombre, la creación de un ser finito, no obstante grabado por la imagen de Dios, tallado a imagen de Dios. A nivel de las almas, Aleph es la paradoja del ser infinito de Dios contraído y aún manifestado activamente en el alma del hombre,
el judío viviendo una vida de Torah y Mitzvot. A nivel de divinidad, Aleph es la paradoja implícita en la frase hebrea para describir a Moisés y otros tzadikim, el hombre de Dios, hombre en perfecta unidad con infinita voluntad de Dios. Vamos a hacer una meditación, así empezamos a incorporar todo este tipo de cosas. Entonces, acá están todas las imágenes y cuando uno dice que hay que rectificar la imaginación, acá tenemos un montón de cosas que uno se puede imaginar, pero salieron de la imaginación rectificada de los tzadikim, que ellos trajeron estas cosas. Entonces, si uno medita en cualquiera de una de estas cosas, entonces uno está rectificando su imaginación. Ahora, les recomiendo que no mediten en todo junto. Cada uno tiene que tomar un aspecto y meditar en eso. Entonces, primero estamos hablando en general de lo que es la forma en los distintos aspectos, ya sea en el mundo, en las almas o en la divinidad. Como meditar en las cosas de la divinidad y las almas todavía es un poco difícil, vamos a tratar de meditar en la paradoja de la Aleph, del hombre, que es un ser finito, y sin embargo está hecho a imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, traten de tomar este concepto de cómo uno viendo al hombre se imagina a Dios, pero no por su forma, porque Dios no tiene forma, sino que es una imagen que viene después de infinitas contracciones. Contracciones que quiere decir ocultamiento. Es, por ejemplo, cuando al científico, a Einstein, por primera vez se le ocurrió la teoría de la relatividad para unificar todos los fenómenos físicos que habían descubierto. Entonces, se descubrió la velocidad de la luz, se descubrió que la materia emite rayos de energía de distinta naturaleza, se descubrió que la velocidad tiene una velocidad, que la luz tiene una velocidad máxima, se vio que hay distintas frecuencias de luz, y todo eso, de repente en la mentalidad de Einstein, empezó a tomar forma una unidad, y unificó la materia y la energía. Después, a partir de eso que él hizo, hubo distintas aplicaciones, que Einstein no se las imaginó, seguramente al principio. Una fue la bomba atómica, otra fue la radiación para curar, otra fue que la radiación produce alteraciones genéticas en el ADN de la persona y eso trae distintas enfermedades, otra que es que la energía atómica utilizada en forma pacífica puede dar energía a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven cómo un efecto material se transforma en una idea que dentro de la mente toma estructura matemática y con palabras y formas y letras, pero que en el mundo material se transforma en objetos hechos de los elementos químicos. ¿Sí? Entonces, así, salvando las distancias infinitamente más grandes, es la relación que hay entre el hombre como ser humano, como cuerpo y alma, y Dios. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes mediten en el hombre, no mediten solamente en su forma externa, en su cuerpo, sino que mediten en el hombre como un cuerpo material, un alma que hay en su interior que lo hace vivir, y parte de Dios en lo alto que está por encima de esas cosas. ¿Sí? Y en la medida en que puedan diferenciar las formas humanas
y no darle formas humanas al alma ni a Dios, entonces significa que esa meditación es correcta y el pensamiento está rectificado. Les voy a dar 5 minutos. Empiecen con una meditación de Hedva. Perdón. Hedva, que es 8, 4, 6 y 5. La gematria de Hedva, que quiere decir, Hedva es una forma de alegría, de felicidad también. Y eso es lo que tienen que sentir. Entonces, 1 minuto de respiración para lograr la relajación del cuerpo y la circulación de la sangre, oxigenar la sangre sin forzar. Y luego 4 minutos para meditar en eso que acabamos de llamar que Dios creó al hombre como algo a partir de la nada.
Muy bien. No les doy mucho tiempo, a algunos a lo mejor les gustaría estar media hora, pero es nada más que para darles un ejemplo de lo que tienen que hacer. De todas maneras, el nivel de respiración pueden mantenerlo, aunque siempre un poquito se acelera cuando uno vuelve a tomar conciencia y prestar atención a las cosas exteriores. Entonces, vamos a volver ahora al cuadro este para profundizar un poquito más en cada uno de estos aspectos. Hasta luego, Débora. Nosotros vamos a seguir unos 20 minutos más. Entonces, estábamos viendo los distintos niveles dentro de la forma y vimos que si nosotros consideramos a la forma como se expresa en este mundo, la Aleph es el nivel físico más básico y el firmamento es el estrato inferior de la atmósfera que envuelve la Tierra. ¿Sí? Cuando uno ve el firmamento, lo que ve es la parte más baja de la atmósfera y por encima están las nubes, el vapor, la lluvia que luego va a caer, el agua que es transportada hacia arriba en forma de vapor, y las aguas inferiores entonces son el mar, el agua subterránea que hay en la tierra, y a nivel más profundo, el agua inferior puede referirse a todo el sistema hidrológico, desde el firmamento con los estratos más altos en la atmósfera, y el agua superior, incluyendo las ondas electromagnéticas y otros campos de energía del espacio exterior. ¿Sí? Como ustedes ven, nos estamos elevando de abajo para arriba. Entonces, esto es a nivel del universo. Y como les decía antes, a medida que nos vamos elevando, el agua se va transformando en energía, en luz. Y si ustedes se ponen a pensar, las nubes tienen pequeñas gotitas, o el rocío tienen pequeñas gotitas como la característica de partícula que tiene la de luz también. Ya habíamos hablado un poco de todos esos asuntos en otras clases, como el Rab había propuesto que a la partícula que se llama fotón, en realidad se le llame eglón, que está traído también del libro de Job, donde él filosofa a partir de toda la historia que todos conocemos, y le da a la gota de rocío, que es llamada eglón, así como uno cuando lo ve de lejos es toda una onda, el rocío cuando lo ve en forma más próxima lo ve como partícula, y así pasa lo mismo con la luz. Tiene al mismo tiempo características de onda y de partícula. En el cuerpo humano, el diafragma se considera como el símbolo del firmamento, que está separando en forma orgánica el sistema respiratorio, que es el agua superior, que representa el agua que está disuelta en el aire de la atmósfera, y el agua inferior, que está por debajo del diafragma, que esto del aparato digestivo. Todo este material yo se los dejo a ustedes para que lo repasen, simplemente se los estoy leyendo y explicando un poco para que entiendan de qué se trata, pero no tenemos tiempo para en una clase
poder profundizar en cada uno de estos asuntos. El aspecto de almas dentro de la forma de la letra, el agua superior representa entonces a ese estado de regocijo, Shashuim Atzmin, que decíamos antes, como cuando uno se regocija cuando está haciendo algo que le da placer. Y así se siente el creador cuando crea, y el creador está creando constantemente, ¿sí? Entonces, a pesar de que nosotros en este mes estamos con miedo, porque tenemos miedo de que Él no quiera volver a crear el mundo, pero sin embargo, crear el mundo para Él es el placer más grande. Es Shashuim Atzmiim, es lo que Él, lo que está en su esencia innata, si es posible decirlo de esa manera. Entonces por eso ese regocijo tiene una mirada de piedad, de compasión, de misericordia, y que eso es lo que se llama la providencia divina de Dios. Y el agua inferior entonces representa el estado de amargura que siente el alma que está existencialmente separada de Dios. Entonces las aguas inferiores claman estar cerca de Dios, y las aguas superiores directamente están cerca de Él. Entonces cuando eso está escrito en los profetas, cuando venga la redención universal, el espíritu de impureza partirá de la tierra. Entonces, ¿qué es ese espíritu de impureza? La separación. Entonces, que no haya impureza significa que no va a haber más separación entre el hombre y Dios. Va a haber verdad, no va a haber mentira, y todo va a ser perfecto. Entonces, la Vav en medio de la Aleph es ese poder que produce una diferencia en la época del exilio, pero en la época de la redención va a ser justamente lo que nos una a Dios. Y entonces ese deleite que nos une a Dios, esa Vav, es justamente la Torah. La Torah y las mitzvot son eso que nos están uniendo a Dios. Cuando uno las deja, se separa. Cuando uno se une a la Torah y las mitzvot, se está uniendo a Dios. Entonces, la paradoja de la Aleph está en el hombre, como decíamos antes, expresada en el Zohar, diciendo que el lamento está metido dentro de un lado de mi corazón y del otro lado mi corazón está lleno de gozo. Así como Rabbi Akiva lo expresó cuando vio destruido el Beit HaMikdash, que por un lado estaba el sufrimiento de la destrucción, pero él sabía que así como está escrito que iba a ser destruido, también está escrito que iba a ser reconstruido. Entonces, cuanto más rápido se destruya, más rápido se iba a reconstruir. Entonces por eso él se reía y los demás lloraban. ¿Por qué? Porque él era el único, justamente por ese poder que le dio de subir y bajar del Pardés en paz, era justamente el poder de comprender la paradoja que hay en la existencia del mundo. Con respecto a la divinidad que hay dentro de la forma de la letra, Hasidut enseña que la luz de Dios emana de dos formas diferentes. Está la luz ascendente, que llamamos Sobeb Kol Olamim, que circunda los mundos, que sería el inconsciente, y está la luz inmanente, la luz que llena los mundos, Memale Kol Olamim, y que se revela dentro de cada una de las personas. Entonces, la luz que rodea abarca toda la realidad, y la luz que penetra entra dentro del recipiente o del individuo o de cada una de las criaturas de la creación y entra dentro de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad de comprensión. Entonces nuevamente la Yud superior representa la luz ascendente que rodea todo, que es todo por igual,
Y la yud inferior representa esa luz que penetra a cada uno de acuerdo con su recipiente. Entonces, cuanto más grande sea ese recipiente, es como más se va a acercar a la yud superior. Antes ya habíamos dicho que la yud inferior también era una dalet, y dalet en hebreo significa cadenciado. Entonces la dalet inferior representa a ese recipiente que es una imagen armónica de la yud superior, pero que por ser inferior tiene la cadencia de la sensación de la separación de Dios. Entonces nuevamente, la Vav al principio diferencia entre una y otra, pero a través de conectarse, la Vav representa al Tzimtzum, a la contracción inicial. Pero cuando uno entiende lo que es la contracción, que es nada más que algo aparente, que no es de verdad, entonces ahí vuelve a comprender que toda la divinidad es todo uno, arriba y abajo. Y eso se produce a través del cumplimiento de los preceptos y las mitzvot. Con respecto al nombre, habíamos hablado acá también un poco al principio, así que no vamos a profundizar demasiado ahora. Habíamos dicho que el buey es la figura básica de los animales. Cuando uno habla del alma animal, habla del buey, es el toro que tiene una fuerza bruta y que va hacia adelante, que no mira, no distingue, y que solo es llevado por su impulso, y está simbolizando la realidad mundana en general. En la psiquis humana, el alma animal es el nivel de conciencia que se relaciona directamente en forma instintiva con la creación física, no con el mundo físico. Y eso es lo que llamamos el espíritu animal. ¿Sí? Entonces, el espíritu primitivo del hombre es el alma animal, que se relaciona y va para abajo, así como el animal mira siempre para abajo. En cambio, el hombre en dos piernas tiende a elevarse hacia arriba. Entonces, el hombre tiene esa paradoja, nuevamente, de tener las dos características, para arriba y para abajo. Habíamos hablado que también Aleph es Elef, que significa 1000, que es la pluralidad. Cuando uno dice 1000, ahora en nuestro mundo, hablar de 1000 no significa nada. En otra época nosotros decíamos millonario, una persona que era muy rica le llamamos millonario, ahora un millonario tampoco. ¿Quién no tiene $1.000.000 hoy en día? Ahora para ser verdaderamente rico hay que tener 1000 millones. Y dentro de los más ricos del mundo ya no tienen 1000 millones, tienen 50.000 o 100.000 millones. Así que, de todas maneras, 1000 representa ya una pluralidad muy grande y representa al volumen. Cuando uno habla de Aleph, habla de 1. Cuando uno dice 10, habla de línea. 100 habla de un área, 10 por 10. Y 10 por 10 por 10, que es 1000, habla de volumen. Entonces eso también da una idea de la diferencia que hay entre el punto indiferenciado y la realidad física, la realidad espiritual, que tienen volumen y tienen espacio. Entonces, por supuesto, el 10 es el espectro de las 10 sefirot, que se manifiestan en cada aspecto de la realidad. Está dicho que Alafim Leja Shlomo, 1000 son para ti, Shlomo, y Shlomo en hebreo significa compleción, significa completo. Shalem. Entonces, cuando uno dice Elef,
tanto refiriéndose al punto como al mil, tiene una idea de algo completo. Muy bien. Entonces la Aleph representa también al yugo que se le pone al buey para manejarlo, para hacer la cosecha. Y aceptar al Aleph, aceptar el yugo de Dios, entonces también es recibir esa Aleph y tener Elef, 1000 cosechas. También se ha dicho que un día para Dios es como mil años para la humanidad. Las almas, con respecto al nombre de la letra Aleph, habíamos dicho que se relaciona con la sabiduría porque es Aleph Jochma. La Aleph representa ese punto inicial de la revelación del inconsciente, que es la sabiduría, y es el punto en el sentido de autoanulación. Entonces por eso la Aleph es en el nombre Aleph en las almas representa a la sefirá de Jochma, a la anulación. La Vav en el nombre de Aleph representa a la Torah y las mitzvot, que son la conexión de la sabiduría divina con la sabiduría del hombre. Y la Aleph inferior, la Yud inferior, entonces representa a la sabiduría de la naturaleza, a la sabiduría mundana. ¿Ok? Entonces la Torah, esa Vav de la Torah conecta la sabiduría superior con la sabiduría inferior. Y también en las almas, en la psiquis, la Aleph representa ese nivel de firmamento que separa la conciencia del inconsciente. Entonces la Yud representa al inconsciente, a la sabiduría inconsciente, y la Yud inferior representa al conocimiento, a la sabiduría que yo tengo, que yo sé que tengo, que es consciente. Entonces, cuando uno merece esa revelación de la sabiduría infinita de Dios, el alma misma de uno se convierte en una fuente de inspiración divina de cada nueva percepción. Como lo dijo el Baal Shem Tov, el alma del hombre le enseña a él. ¿Ok? Bueno, cuando lean un poco el texto van a tener otra más comprensión. Vamos a aumentar 10 minutos la clase. Espero que comprendan toda la abundancia de metáforas y de meditaciones que se puede hacer con este tema de las letras. Entonces, con respecto al nombre y la divinidad, Aleph, como decíamos al principio, es el Alufosh el Olam, el primero, el general, la cabeza del universo. Y eso lo representa la palabra Ejad, uno. Cuando decimos Shema Israel, y justamente Ejad empieza con uno. Cuando uno dice el Shema Israel, Aleph, Het, Dalet, la Aleph un segundito, la Aleph es uno, significa que Dios es uno. La 8, la Het es 8, que son los 7 cielos y ese mundo de aquí abajo. Y la Dalet es 4, representa los 4 puntos cardinales. Entonces, cuando uno dice el Shema Israel, tiene que tener en mente que Dios
es 1 en los 8 cielos, y en cada uno de los 8 cielos, en los 4 puntos cardinales de cada uno de los cielos, y acá abajo en la tierra. ¿Ok? Esa es una de las meditaciones que uno hace cuando dice el Shema Israel y dice la palabra 1. Entonces, Dios es 1 en los 7 firmamentos y la tierra, y en los 4 puntos cardinales del mundo. Entonces, a nivel de los mundos la Aleph representa pluralidad, pero a nivel de divinidad representa unidad. Por eso está dicho, mis caminos, los caminos del hombre no son como los caminos de Dios. Está dicho que el hombre lanza una flecha al aire y una vez que la lanzó ya no la puede recuperar. En cambio Dios puede mandar muchas flechas y las puede volver a tomar como si no salieran de su mano. Muy bien, con respecto al número, la letra Aleph, por supuesto, es 1. Con respecto a los mundos, el número 1 es el comienzo de todos los números naturales. Los números naturales son 1, 2, 3, 4, etc. Y este nivel de 1 es llamado el número que se puede contar, se puede numerar. Entonces, puede a partir de un punto, que es la causa, se pueden numerar distintos procesos naturales o secuencias de eventos que tienen que ver con el mundo. Entonces, hay causalidad, evolución, que son fenómenos naturales que se pueden numerar. Entonces, el 1 es el origen de todas las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Dentro de la palabra Bereshit hay una Aleph que es silenciosa. Y esa Aleph es el origen en la creación del mundo de ese 1, de todos los unos, que es el origen de los procesos naturales en los mundos. Y como estudiamos muchas veces, el Rab nos hizo un video para el Seminario de México donde habla de la palabra Hashmal. El silencio se dice Hash. Y entonces ese Hash está justamente dentro de la primera palabra, dentro de la primera letra. Pero la Bet, que es 2, allí comienza el proceso de deducción racional, que es la palabra, que es la expresión. También la palabra emuná comienza con Aleph, que significa fe, que es el primer poder del alma. Y también emuná, la palabra muná, que es moné, significa contar. Entonces, emuná también podría significar que la Aleph cuenta. ¿Ok? Entonces, acá vemos distintos significados de la Aleph, que en distintas connotaciones tienen el mismo
la misma intención. Y a nivel de los mundos contar la realidad, entonces contar algo a partir de algo, como dijimos antes. Entonces, los fenómenos de libre elección, de libre albedrío y de providencia divina cambian de significado como los fenómenos de causalidad y evolución tienen distinto significado en lo que es el alma y o sea, en los mundos y en la divinidad. En el mundo la causalidad empieza de una causa y que evoluciona para dar pluralidad. En cambio, a partir de Dios todo evoluciona pero sigue manteniéndose en uno. El número a nivel de almas, habíamos dicho que almas se refiere al alma divina, el pueblo judío. Entonces, las almas, el uno a nivel de las almas se refiere a la unidad orgánica que hay en el pueblo judío, la fusión de todas las almas. También de que uno es el pueblo, uno es el que se manifestó en el monte Sinaí y el pueblo era todo uno. Y así donde acampar, quiere decir que se establecieron todos en el mismo lugar y se transformaron todos en uno. Pueden ver toda una serie de meditaciones acerca de esto en el material que les puse. A nivel de divinidad, entonces, la unicidad absoluta de Dios se declara en el Shema Israel, que Dios es uno, significa Hashem Elokeinu, Havaya es Elohim, que la luz que rodea los mundos es igual a la luz que llena los mundos, o sea, la naturaleza, que todo es uno. La unicidad absoluta de Dios es completamente única e indivisible. Y acá tenemos que diferenciar al uno que decíamos cuando hablamos del mundo. El uno del mundo es algo que tiene que ver con la numeración. Entonces 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3 y así se va derivando. Entonces 1 que es el inicio de la pluralidad. En cambio, a nivel de divinidad, el uno es completamente unicidad absoluta, entonces acá no hay pluralidad. El uno aquí significa que el uno es absolutamente uno y no hay dos. Como nosotros decimos todos los días en la tefilá, hablando de lo que sucedió en el monte Sinaí, a ti se te ha mostrado para que sepas hoy que Dios es hoy y no hay otro aparte de Él. Entonces, en Hasidut explica que ese uno con respecto a Dios habla del nivel más profundo de la esencia infinita de Dios. Ese nivel donde Dios es completamente diferente a cualquier forma racional que nosotros podamos implicar. Y cuando nosotros decimos Él, no estamos diciendo a alguien que es ajeno a una tercera persona, sino que estamos diciendo ese que es uno, y dentro del cual estamos nosotros también.
Entonces, acá vemos cómo contar, como dice el Sefer Yetzirah, tiene distintas acepciones. Cuando decimos en los mundos uno es cuenta, significa que se puede contar números, distintos fenómenos, numerarlos. Con respecto a Dios, con respecto a las almas es el libro, el sofer, que es el cuento, la historia que cuenta Dios. Y con respecto a Dios, a la divinidad, Sefer es el sofer, es el que cuenta, él es el que cuenta la historia. Y como nosotros sabemos, él es todo, él es el que cuenta, es la historia y es el libro también. ¿Ok? Entonces, en hebreo, cuando nosotros decimos Dios, en hebreo no existe la palabra ser. Por ejemplo, nosotros en castellano decimos Él es Dios. En hebreo no existe la palabra ser, el verbo ser en presente. Entonces se aplica el artículo que en castellano significa Él. Entonces nosotros decimos a Elohim, Él, el Dios. Entonces, cuando nosotros decimos Él a una persona o a un objeto, lo decimos Él como algo separado de nosotros. Pero cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de la divinidad, o sea, cuando el alma divina es la que está hablando, cuando se refiere a Él, no se refiere a algo ajeno, sino que se refiere a eso que es todo uno, y que después de la contracción como alma investida dentro de un cuerpo, aparentemente está separado, pero sabe en su interior que en realidad es todo uno con Él. Entonces con ese concepto queremos dejar por hoy. Quiero que repasen con el material que les hemos puesto todo esto que acabamos de estudiar. La clase que viene vamos a hacer el mismo esquema con la letra Bet. Si ustedes lo leen antes, entonces van a tener un aprovechamiento mucho mayor de todo lo que estamos estudiando. Y yo les voy a poder dar sobre el texto un montón de otras explicaciones y meditaciones. ¿Ok? Así que por hoy me despido. Vamos a despedirnos con la música con la cual empezamos. Todo ese material lo tienen en el curso, en Wizik. Así que entren a Wizik. Seguramente si están en la clase es porque están dentro del sistema. Entran a su cuenta y ahí lo van a ver. Dentro de un ratito nos vemos en la clase de la Rizal, que vamos a estudiar y vamos a recordar algunas cosas interesantes del día de ayer, que fue Hay Elul. Hay Elul, la vida del mes, el día del nacimiento del Admur HaZaken y del Baal Shem Tov. Los queremos mucho, bendición desde la tierra de Israel, Lehaim, Mashiach Now.